Quiero que pienses en un presidente. No, para. Quiero que pienses en el presidente. El mejor presidente que haya existido. ¿Cómo sería para ti? ¿De dónde provendría? ¿Sería mujer? ¿Hombre? ¿LGBT? ¿Vendría desde abajo o nacería con riqueza? ¿Qué cambios haría? ¿Qué estudiaría? Y si te presentara a un adulto genio matemático, egresado de Harvard con honores, de orígenes humildes, que trabajó para pagarse sus estudios, ¿sería para ti un candidato en tu mente para ser el mejor presidente de los Estados Unidos? Ok, fuera de bromas, ¿Malcolm Wilkinson sería un buen presidente para ti? Todo este debate comienza en el último capítulo de la serie original de Malcolm en el medio, un episodio que para muchos marcó el cierre perfecto de una de las comedias familiares más brillantes y crudas de los 2000. En el capítulo titulado La graduación, aplauden como el chico genio que logró salir del caos. Lois suelta una bomba a toda su familia. Todo ha sido parte de un plan en el que Malcolm, después de la universidad, tiene que convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Lois no lo sugiere, no lo propone, lo impone. Ella, con su sonrisa tensa y su mirada de guerra, le dice a Malcolm que todo lo que ha sufrido ha sido con un solo propósito: prepararlo para liderar, para que algún día dirija al país con justicia, con inteligencia y con la sensibilidad que solo un niño pobre y traumatizado podría tener. Y es ahí donde comienza el tema. ¿Realmente tiene sentido Malcolm como presidente? Porque vamos a dejar algo claro desde el principio. Malcolm nunca quiso ser presidente. No lo dijo, no lo buscó, no lo soñó. A lo largo de las 7 temporadas de la serie, jamás lo vemos involucrado en debates políticos, ni en vocación por el servicio público, ni leyendo sobre administración, ni organizando asambleas, ni teniendo interés genuino por la función pública. Su mayor acercamiento al poder es cuando se mete en problemas por la escuela, con pelear por la autoridad, y aún así su impulso nace del ego, no de un compromiso social. Entonces, ¿de dónde sale esta idea? Pues Lois, por supuesto, de una mujer que ha vivido frustrada, sobrecargada y desbordada durante años, y que ve a Malcolm como la última carta para salvar a la familia. Pero ese deseo no nace del amor, nace del resentimiento, porque si de verdad amara a Malcolm, lo dejaría elegir, pero no. Lois se proyecta en él y sus propias heridas. Ella no tuvo oportunidades, ella fue invisibilizada toda su vida. Ella tuvo que conformarse con sobrevivir, y por eso quiere que su hijo sea la persona más poderosa del mundo, como una revancha personal contra la vida. Y esa lógica, personalmente a mí como cuasipolitólogo me preocupa, porque nace de una idea retorcida. Como sufriste, mereces gobernar. Como si el dolor fuera una clase de escuela mágica que te vuelve buen gobernante. Y no funciona así. El sufrimiento a veces endurece, a veces de hecho te convierte en la peor opción de líder posible. En ese mismo episodio final, cuando Malcolm escucha el plan de Lois, ni siquiera está feliz, está resignado, como si ya supiera que nunca tuvo elección. Ese futuro no es una meta personal, es una condena disfrazada de éxito. Y aquí va otro punto importante. La pobreza de los Wilkinson no es solo culpa del sistema. Claro, la serie refleja muchas injusticias sociales de Estados Unidos, como los bajos salarios, la falta del seguro médico, la precariedad laboral, pero al mismo tiempo gran parte de su situación es provocada por decisiones absurdas, impulsivas o directamente irresponsables. Hal, por ejemplo, se endeuda en apuestas. Lois sabotea cualquier intento de ascenso en el trabajo. Liz arruina todas sus oportunidades con gusto. Y Malcolm se mete solo en guerras contra todo, contra todos, incluso cuando no hace falta. Entonces, ¿qué sentido tiene la lógica de Lois cuando dice que sufrió para volverse apto? Eso no lo hace más empático, lo hace más resentido. Y lo vemos a lo largo de la serie. Malcolm no soporta a la mayoría de personas, tiene una relación enfermiza con su sentido de superioridad. Es brillante, sí, pero incapaz de conectar emocionalmente con la mayoría. Vive atrapado entre el desprecio a los demás y el desprecio a sí mismo. Es un genio, pero no es un líder completamente, y mucho menos alguien que quiera hacerlo. Y aquí quiero hablar desde mi experiencia personal. Estaba en la universidad, justamente estábamos discutiendo este tema sobre si Malcolm sería o no un buen político. Sabemos que elegir una carrera profesional es un acto profundamente íntimo, no es solo una decisión práctica. Es un reflejo de quién eres y quién quieres ser. Y cuando te imponen un camino, por más brillante que seas, te mata por dentro. Porque no hay nada más triste que esforzarte cada día por llegar a un destino que odias. Eso es lo que le pasa a Malcolm al final de la serie, aunque no nos lo muestren. Trabajar como esclavo para construir un futuro que él no escogió, que no desea. Y si eso no es una receta perfecta para la amargura y la depresión, no sé qué lo sea. No lo están preparando para triunfar, lo están preparando para obedecer, para cumplir un rol que no eligió. Y todo porque su mamá lo decidió desde que era niño, porque alguien tenía que sacar a la familia adelante.
Y adivinen a quién le tocó cargar con todo eso. Y ojo, no estoy diciendo que Malcolm no podría ser un buen presidente. Estoy diciendo que nunca lo quiso. Que su historia no es una historia de inspiración, sino de imposición. Que no estamos viendo el nacimiento de un líder, sino la tragedia de un genio condenado a vivir una vida que no eligió. Así que antes de entrar a discutir si sería buen presidente o no, tenemos que hacer una pausa y preguntarnos por qué estamos hablando de esto en primer lugar. Porque un capítulo final con tono de gran profecía nos vendió la idea de que Malcolm nació para liderar, pero la verdad, la más incómoda de todas es que Malcolm no nació para eso, fue empujado y esa diferencia lo cambia todo. Malcolm es un genio, de eso no hay duda. Tiene un coeficiente intelectual altísimo, una memoria prodigiosa, una capacidad analítica envidiable. Es literalmente uno de los chicos más inteligentes de la televisión, pero lo interesante no es eso. Lo verdaderamente trágico es que ese genio nunca pidió serlo, o más bien, nunca quiso que su inteligencia se convirtiera en una condena. Desde que lo meten a los Krillboins empieza la tragedia, porque ahí Malcolm se dan cuenta de que ser inteligente no significa ser feliz. Lo apartan, lo aíslan, lo etiquetan y lo peor de todo es que le suplicó a su propia madre que no lo hiciera. Y a partir de ahí su identidad se vuelve un escudo contra la marginación, contra la soledad, contra el rechazo. Porque si no puede ser aceptado, al menos puede ser el más listo de los demás. Y eso es exactamente lo que hace, usa su intelecto como trinchera, como mecanismo de defensa. El problema es que en el proceso se vuelve emocionalmente disfuncional. Tiene cero habilidades sociales, poca empatía horizontal y una autoestima tan volátil que se construye literalmente sobre la necesidad de probar que él es el más inteligente de todos. Malcolm deja de intentar socializar, deja de intentar escuchar a los demás y deja tratar de entenderlos. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué habría pasado si Malcolm no hubiera estado en los Krillboys? Y si en lugar de aislarlo lo hubieran dejado crecer como un niño normal, con amigos, con red de apoyo, con una vida más equilibrada. Lo más probable es que su inteligencia seguiría ahí, porque no depende del salón de clases en el que esté, pero sus habilidades sociales serían completamente distintas. Tal vez no tendría esa necesidad obsesiva de ser el mejor, tal vez permitiría simplemente ser, y eso a largo plazo habría hecho una diferencia brutal en su estabilidad emocional. Ahora pensemos en su futuro. Malcolm, por su propio perfil, no debería estar dirigiendo un país, debería estar en la NASA, debería estar en el MIT, debería estar construyendo robots o siendo matemático. Es el tipo de persona que Harvard quería en su equipo de debate, que el MIT querría en un laboratorio de investigación, que cualquier empresa de tecnología quisiera fichar antes de que cumpla los 20, pero nunca lo vemos entusiasmado por nada de eso. Todo lo hace porque tiene que, porque es el elegido, porque su mamá ya trazó su camino, no por pasión ni por vocación. Y eso para los que estamos estudiando en la universidad debe pegar fuerte, porque yo sé lo que es estar en la universidad y entender desde el primer semestre que hay algo mal, que el sistema te empuja, te exige, te aplasta, pero que si no amas lo que estás haciendo, no hay motivación que aguante. Porque una carrera no se sostiene solo con talento, se sostiene con sentido, con identidad, con deseo. Y Malcolm no tiene nada de eso para seguir el camino que está tomando. Está construyendo un futuro que odia, un futuro que no eligió. Y se nota en su cara a lo largo de las series, se nota en la forma de hablar, se nota en cada uno de los episodios donde está a punto de explotar. Entonces, ¿cómo puede ser un buen líder alguien que ni siquiera ama la vida que está llevando? ¿Cómo va a inspirar en una campaña política a que otros voten por él cuando él no cree en sí mismo? Malcolm a lo largo de la serie no tiende a estar motivado, está deprimido, trabaja cada minuto del día no por un sueño, sino por un mandato. Y si ser presidente de un país exige tanta entrega, tanta resistencia, tanta pasión por lo público, ¿de verdad vamos a pensar que alguien así, amargado desde la adolescencia, puede sostener eso sin romperse? Ahora, volvamos a la construcción del personaje. Si bien Malcolm no es un sociópata, tampoco digamos que le agrada demasiado hablar con las personas. Desprecia la ignorancia, se burla del conformismo, no tolera la mediocridad. Y todo eso combinado con su necesidad de tener la razón lo convierte en una bomba de tiempo. Cuando llega la adolescencia no sabe escuchar, raramente sabe dialogar y no sabe ceder. Y eso en política es fatal. En cambio, si lo pensamos desde otro ángulo, Malcolm habría sido un gran presidente si hubiera tenido la oportunidad de elegir ese camino por sí mismo. Si en vez de nacer forzado, ese interés hubiera brotado de una experiencia genuina y auténtica, de un llamado interno. Tal vez si hubiera estado expuesto a las ciencias sociales, si hubiera tenido modelos políticos inspiradores, si hubiera conocido la administración pública desde otro lugar, tal vez, pero eso nunca pasó. Al contrario, le impusieron un futuro que ni siquiera comprendía del todo. Lois le dijo, tú vas a ser presidente, y ya, como si eso fuera tan sencillo como elegir un color de la camiseta. Y lo peor es que nadie se detuvo a preguntarle si quería, si se veía a sí mismo ahí, si realmente tenía vocación, y es ahí donde todo colapsa. Porque Malcolm no fue guiado a escoger eso, fue arrastrado.
Y esa es una diferencia que yo considero vital para la nueva serie. Malcolm no es un líder genuino, es un líder fabricado por las imposiciones de su familia. Yo desde aquí siento que Malcolm por eso no sería un buen líder, no es una aspiración que él esté soñando. En muchos episodios Malcolm quería entender el mundo y sobresalir, pero desde la ciencia, desde el conocimiento, desde experimentos, no desde discursos, no desde partidos, no desde negociaciones. Y eso no lo hace menos valioso, lo hace humano, lo hace querer seguir sus pasiones. Porque al final del día, tener talento para algo no significa que debas dedicarte a ello, pero Malcolm ni siquiera demostró un talento para ello. Malcolm tenía todo para ser un gran científico, un gran ingeniero, un gran pensador, pero para la presidencia simplemente no tiene lo más importante, la voluntad. Y la verdad es que sin voluntad, todo en la política es meramente sufrimiento. Se los puedo decir yo y todos los que estamos en la carrera de ciencias políticas. Sinceramente, sin voluntad vas a sufrir mucho de recorrer este camino, demasiado. Ahora, antes de hablar si Malcolm podría ser un buen presidente, hay que hablar siquiera si podría ganar una elección política. Porque para esto no basta tener la razón o ser brillante, hay que tener presencia, capacidad de conectar con las masas y sobre todo, inteligencia emocional para no autodestruirte en el proceso. Créanme, las campañas políticas son una de las cuestiones más estresantes y que más pueden chuparle la vida a una persona. Ahora imagínense ser candidatos para la nación más poderosa del mundo y también una de las más polémicas. Ahora, muchos pensarán que lo que he dicho en este video ya descartaría que Malcolm pueda ganar en una campaña política, pero en realidad es todo lo contrario. Yo creo que Malcolm con sus habilidades sería un candidato político bastante a temer. Hay un error muy común al analizar a Malcolm como candidato y es pensar que como odia a la gente o como siempre está frustrado, automáticamente sería un desastre en campaña, pero esa lectura es incompleta. Porque Malcolm, cuando lo pusieron al frente de un micrófono, nunca dio un mal discurso. De hecho, entregó momentos impresionantes, generó admiración, encendió rebeldía, articuló ideas. Si algo tiene, es que sabe hablar en público. Y no es solo que se exprese bien, es que sabe leer el ambiente, cambiar el tono, dar golpes certeros y emocionar cuando se lo propone. Lo vimos en varios episodios. Cuando él se lo propone, realmente puede hasta averiar el sistema. Ahora bien, también es cierto que hay una versión de Malcolm que sería un desastre como candidato, y esa es constantemente la que necesita demostrar su superioridad. Esa versión que no tolera los hedores ajenos, que no sabe cuándo callarse, que revienta cuando algo no le cuadra. Pero ese Malcolm no es el único posible, porque si su vida hubiera sido menos opresiva, si su madre no hubiera cargado sobre él el peso de una profecía ajena, quizás habría encontrado un equilibrio, quizás habría desarrollado ese control social que le falta, y entonces no estaríamos hablando de una bomba de tiempo, sino de un tipo brillante con carisma, contenido y argumentos sólidos. Y eso lo cambia todo, porque una cosa es tener inteligencia y otra es saber cuándo usarla. Una campaña política no se gana solo teniendo razón, se gana sabiendo en qué momento hacer sentir lo que tiene. Si Malcolm en su adultez logra desarrollar esas habilidades emocionales que le faltan, la verdad sería un candidato político bastante a temer. Además, hay una ventaja muy clara que su madre tiene razón y no se puede ignorar: su preparación. Lois lo crió para la exigencia, para el conflicto, para sobrevivir a la presión constante. Y eso en un debate lo convertiría en un rival peligrosísimo. Su memoria y capacidad de cálculo le permitirían moverse con soltura, responder con precisión quirúrgica a cualquier pregunta y dejar en evidencia a cualquier oponente sin siquiera despeinarse. Ahora, yo creo que si tuviera que poner un ejemplo de cómo sería Malcolm en un debate político, usaría de ejemplo el último debate presidencial en México. El intercambio entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez sobre el aeropuerto de Texcoco. Sheinbaum, con datos duros, desarmó un argumento con una frase clara, precisa y directa. Lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y a la larga potabilizarla. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es salado. Este tipo de jugadas, Malcolm las podría hacer constantemente. Sería ese candidato que parece tener todas las cifras en su cabeza, que no necesita un apuntador, que cuando te responde, sabes que lo pensó 3 veces en medio segundo. Para ser completamente honestos, y eso que yo estoy estudiando ciencias políticas, yo no quisiera enfrentarme a Malcolm en un debate. Simplemente no veo forma posible de ganar si es que él está preparado para tenerlo. Ahora, hay un tema el cual me he cuestionado muchas veces. ¿Cuál sería su alineación política? ¿Cuáles serían sus respuestas a las distintas problemáticas sociales que enfrenta Estados Unidos? Esas opiniones no se resuelven teniendo una buena inteligencia. Me refiero, una buena pregunta necesita también una buena respuesta, y no todos son problemas matemáticos. Lo lógico es asumir que sería demócrata, por el discurso que sostiene, por su postura frente a la desigualdad, por su visión sobre la educación pública y la movilidad social. Pero hoy entramos en un terreno complicado, porque ya hablar de su equipo de campaña, financiamiento, respaldo mediático serían suposiciones sin base, y
esa no es la intención. Este análisis se basa en lo que sí sabemos de él, no en crearle un escenario artificialmente favorable o desfavorable. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre si podría ganar una elección, yo creo que sí. Tiene lo necesario, pero también lo destructivo. Es como un cuchillo afilado, puede cortar limpio o cortarse a sí mismo. Si logra controlar su impulso de demostrar quién es más listo en la sala, si aprende a contener su desprecio por la mediocridad y lo convierte en un impulso para construir, entonces sí, Malcolm podría no solo ganar una campaña política, sino convertirse en una figura política poderosa. Ahora, yo quiero recalcar que si no hubiera crecido bajo la sombra de un destino impuesto, si Lois no se hubiera proyectado en su resentimiento, quizás tendría una relación más sana con sus propios talentos. Y entonces, sí hablaríamos de un Malcolm más empático, más conectado con su entorno y menos a la defensiva, y mucho más peligroso para cualquier oponente político. Pero en el fondo, Malcolm no nació para ser presidente, pero tampoco nació para perder. Ahora, ya hablamos de que Malcolm no quería ser presidente, pero también ya hablamos de que por sus habilidades y su formación definitivamente sería un candidato a tener en cuenta. Ahora hay que responder la pregunta si Malcolm sería un buen presidente. Y para ello no necesitamos enumerar sus virtudes o sus defectos, porque ser un buen presidente, siendo sinceros, depende más de otras cosas. Sinceramente, para responder a la pregunta de si Malcolm sería un buen presidente, yo creo que no, porque a Malcolm le falta una cosa que es vital y que no se obtiene justamente porque le impusieron ese camino: vocación política. Malcolm no quería ser presidente, nunca pidió ese camino. Ese destino fue impuesto por su madre, desde una mezcla de frustración, coraje y desesperación. La madre, que no pudo tener una carrera, que nunca fue valorada como debió, se volcó completamente en su hijo que cumpliera la meta que ella no pudo. Le dijo que debía sufrir para entender al pueblo, que tenía que aguantar más que nadie para merecer el poder. Pero esa narrativa está podrida desde el origen, porque el sufrimiento no te hace mejor persona, solo te deja heridas, traumas, resentimientos, y Malcolm arrastra todo eso desde que era niño. La idea de que como tu vida fue difícil, entonces debes liderar, suena bonita en el papel, parece meritocracia, parece épica, pero en realidad es un castigo disfrazado de propósito. Malcolm no fue impulsado, fue condenado, porque una cosa es nacer con talento para el poder y otra es ser forzado para convertirte en algo que odias. Y quiero hacer un paréntesis que lo explica todo. Albert Einstein fue propuesto para ser presidente de Israel en 1952. Lo buscaron, lo postularon, le ofrecieron el cargo y su respuesta fue brutalmente honesta. Carezco tanto de la aptitud natural como de la experiencia para tratar apropiadamente con los seres humanos y ejercer funciones oficiales. Einstein sabía perfectamente que ser brillante no te prepara para el poder. Gobernar no es hacer ecuaciones, es negociar, manipular, controlar emociones, literalmente pelearte con tiburones, y a Albert Einstein eso lo repugnaba. No es el único. J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, terminó quebrado moralmente después de su implicación con el gobierno estadounidense. Cuando comprendió lo que el sistema político era capaz de hacer con su trabajo, lo destruyó por dentro. Valery Legasov, el científico soviético que salvó a Europa del desastre nuclear de Chernobyl, terminó suicidándose por la presión, la censura y el abandono político. Y aquí en México tenemos el caso de Hugo López-Gatell, un epidemiólogo brillante con una visión técnica que fue arrastrado a la arena política y lo convirtió en un incompetente. Fue quemado en la hoguera de la política. Ni su inteligencia ni sus intenciones lo salvaron del descrédito, la manipulación y el desgaste brutal que le dejó su cargo. Solo hay que ver un antes y un después para ver por qué los científicos no deberían meterse en la política. Estos ejemplos son clave porque demuestra que aquellos apasionados por la ciencia los destruye meterse en la política. Los usa, los exprime, los exhibe y cuando ya no sirven para la narrativa, los desecha, porque en la política los científicos no son amables. En mi opinión, Malcolm sí sentía pasión por las ciencias fácticas. Lo vemos emocionarse cuando hace experimentos. Lo vimos en matemática, robótica, química, pero nunca en humanidades. Y ciertamente lo podemos ver feliz algunas veces, es justamente cuando experimenta. Era algo que realmente lo hacía feliz. No quiero caer en el mismo discurso crítico adjudicándole una profesión solo por tener talento, pero para mí eso lo hacía feliz. Y es por eso mismo que yo sinceramente no lo veo como un buen presidente, porque la política a los científicos nunca los ha hecho felices, sino amargados, con sufrimiento y al final la frustración. Y en verdad espero que en la nueva serie hayan tomado otro camino.